A la hora que la luna va muriendo, justo cuando comenzabas a soñar, arranqué de mi guitarra unos arpegios para que tengas un lindo despertar. Se entreabrió la ventanita de tu rancho y a la sombra de un lapacho me escondí. Galopaba el corazón ya desbocado y empecé mi serenata para ti. Escucha mi serenata, que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Se entreabrió la ventanita de tu rancho y a la sombra de un lapacho me escondí. Galopaba el corazón ya desbocado y empecé mi serenata para ti. Escucha mi serenata, que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Gracias, Silvina. Qué bella canción. Nos recuerda a esa también bella voz de María Elena, infortunadamente ida en un accidente tras el Festival de Santo Tomé. Mi serenata, preciosa. Gracias, Silvina. Y porque cada vez que se enciende ese aparatito para grabar estas contando historias, como cada uno de los programas que ustedes reciben en vuestra casa, en vuestros negocios, en sus oficinas, quienes estamos de este lado tenemos que acudir a las reglas mnemotécnicas que nos despierten y emitan los datos que están grabados en nuestra memoria. Y bueno, es tema de larga conversación cómo memoriza el cuerpo, lo cierto, ya creo que habíamos dado nuestro punto de vista de que todo el cuerpo, todos los sentidos memorizan. Bueno, hoy estamos grabando este programa 22 de octubre. Si mal no recuerdo, hay un pacto, tratado, antecedente de la Constitución Nacional firmado un 22 de octubre. Pudo haber sido el Tratado del Cuadrilátero, en la difícil época de la conformación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, devenidas en Confederación Argentina o Rosista, allá en la década del 20 del siglo XIX. Y hoy también es el cumpleaños de quien está detrás
y maneja de hace muchos años. Todos ustedes saben de él por su calidad técnica. Así que saludamos desde aquí. No podríamos estar de este lado frente a ustedes, percibiéndonos, si allí no estuviera con el resto del personal de alta calidad técnica con que cuenta este canal, el señor Walter Moore. Walter, feliz cumpleaños. Bueno, pasado este momento de anuncios y salutaciones, vamos a ocuparnos de lo nuestro, que es contar historias. Habíamos anunciado en programas anteriores el tema de la historia de la comida, un libro conseguido que viene a formar parte de nuestra biblioteca, que narra de una forma muy peculiar la historia de la comida. Dice este autor que la comida es una de las principales fuentes recaudatorias, tributarias y desde ya productivas del mundo entero. Y sin embargo, pocos tratados hablan de su historia, siendo que la misma es concomitante, contemporánea o coetánea al nacimiento mismo de la humanidad como del resto de los seres animales y también vegetales. Todos deben comer para vivir. Ahí está el dicho de Savarin, un experto que editó una gran obra allá en la época de la Revolución Francesa. Savarin, de ahí viene diversos platos que llevan su nombre, y él escribió un decálogo entre los que estaba la frase siempre recurrida, no siempre cumplida, de que hay que comer para vivir y no vivir para comer. Pero lo cierto es que él escribió un clásico ya de la gastronomía, la obra de Savarin. Y este libro aborda la historia de la comida desde la invención de la cocina y cuenta cómo pudo haber sido allá en esos pueblos primigenios la función alimenticia, cómo el hombre ha logrado domesticar ciertas especies animales que hoy en día nos son comunes que vivan en forma doméstica: el perro, la gallina, ciertas aves de corral, los patos, el caballo, la vaca, el toro, los chanchos, las cabras, animales todos que pudo domesticar. Otras especies no. Los felinos no fueron posibles de ser domesticados. Como también procedió en ciertas épocas a deambular detrás de las manadas en su vida nómade, hasta que logró sujetarlos, someterlos a lindes territoriales. Fíjense ustedes qué curiosidad. El primer animal que quizá, y así lo muestran las excavaciones, las muestras que se obtienen al estudiar la historia, la primera especie que el hombre logró alimentar en cautiverio y que le sirvió de alimento con una importantísima dosis de proteína fue el caracol
especies de caracol hoy ya extintas que eran fáciles de territorializar con excavaciones o líneas excavadas circulares. Se podía, reitero, formar una valla tras la cual no podía escaparse el caracol. Y era el caracol, reitero, una de las primeras fuentes alimenticias a las que el hombre logró fijar en un pedazo de suelo y que le sirviese de alimento grupal. Otra fuente alimenticia para los pueblos lindantes con el mar han sido las ostras marinas, que hoy en día los platos que se sirven, siempre aderezados con limón, con vinagre, con jengibre, con pimienta, con diversas especias que quitan totalmente el gusto natural de esta especie. Sin embargo, los pueblos de la antigüedad comían cruda la interioridad de las ostras marinas y esa vulva, con el gusto del mar, que le da ese gusto típico y especial, fue también, reiteramos, una de las principales y primeras fuentes alimenticias de los pueblos lindantes con el mar. Cuenta esta obra maravillosa cómo se ha desvirtuado el término crudo. Hoy en día prácticamente no se ingieren especies o alimentos crudos. El mal llamado jamón crudo pasa por un proceso de cocción, por los efectos de la sal y del viento al cual se exponen, al igual que los embutidos. Pero ya vamos a dar lectura a esta larga e interesante historia. Cómo el hombre pudo, de alimentos que en su estado natural son altamente venenosos y pueden producir o produjeron quizás cuántas muertes allá en los albores de la humanidad, al ser rallados o al ser cocidos, pierden ese efecto nocivo sobre la salud y se transforman en una alta fuente alimenticia. Tal el caso de la tan difundida en nuestra zona mandioca, la mandioca-mimoy, como dicen en la zona guaranítica, la mandioca hervida o la mandioca rallada, pierde los efectos nocivos de esa raíz tan sustanciosa. ¿Qué decir de los pueblos que se reunían en el festín diario en torno del animal desollado, abierto, crudo, y que se iban repartiendo esos pedazos sanguíneos e iban comiendo y bebiendo previa y posteriormente la sangre del animal que estaba recién muerto? Alta fuente alimenticia. Hoy se la come en forma de morcilla. En ese entonces la sangre se bebía aún caliente, algunas veces aderezada con hierbas, pero la más de las veces lo primero que se servía del animal era la sangre y luego la carne en forma natural.
Fue larga la historia de la humanidad para convertir el proceso natural del alimento tal cual se presenta en forma natural, para hacerlo apetecible a su paladar. Es la única especie que transforma el alimento natural para alimentarse. Ya habíamos hablado de lo que fue la suerte de las especies devenidas o venidas de allá del lejano oriente a la Europa precolombina, a través de esas largas caravanas de camellos, después el paso del Mediterráneo en los bajeles, en los navíos, para surtir de las mismas a las mesas europeas. Y la falta de esos caminos por las guerras fue lo que hizo que el almirante Cristóforo Colombo se hiciera al occidente para llegar a buscar esas especies. Y ese encuentro de los mundos que globalizó el planeta también fue un encuentro gastronómico, un traspaso de especies, el tabaco, los cítricos, las naranjas traídas por Colón, la vid que pronto se expandió y que ya los vikingos habían traído a la Terra Nova, a la tierra del vino, a la Vinlandia. El tabaco fue de América a Europa. De allá, reitero, vino la naranja, vino la sandía, que ya venían de Oriente por esas caravanas que los árabes traían a través del desierto. Una historia realmente preciosa. ¿Y qué decir de la lucha contra las enfermedades? Que quizá la más conocida sea la que produjo ese lanzamiento del hombre europeo al mar en viajes que duraban mínimamente 90 días sin tocar tierra. Y allí el escorbuto, esa enfermedad nueva que ya existía, pero que en forma de flagelo y epidemia terminó con la vida de tripulaciones enteras e hizo de los viajes transoceánicos al Pacífico, al Índico, porque el Atlántico dentro de todo era un mar, luego llamado océano, no digamos fácil, pero de menos problemática para las travesías marítimas. Y allí tenemos cómo el hombre ha tratado de forma, pero hoy hasta risible, con sidra, por ejemplo, tratar de amenguar los efectos del escorbuto, que producía la total hinchazón de las encías, la pérdida dentaria y la imposibilidad de tragar y que se llenasen los marineros de llagas, de vulvas, que le llevaban hasta la muerte. De tripulaciones de 1.500 marinos en flotas han muerto hasta 1.000. Y allí están los españoles, los más avesados y los más experimentados, quienes poco a poco fueron encontrando remedios plausibles para amenguar los efectos del escorbuto. Allí estamos con Cook. Ya vamos a leer esas historias realmente novelescas, pero que fueron reales. ¿Qué hablar de el canibalismo? ¿Le es natural al hombre
el alimento proveniente de su propia especie. Allí está la costumbre del mar. La costumbre del mar era una especie de ley que regía entre los marinos, quienes se adentraban a la navegación por los mares, y que era ley entre los mismos, basada en la costumbre, definida por los romanos como frequent actum per longus tempus tacitus consensus populis, la frecuencia de los actos con carácter obligatorio. Esa es la costumbre. Y la costumbre marina aceptaba el canibalismo, o que los hombres, ante el naufragio, ante la falta de alimentos, pudieran ingerir carne de su propia especie. Está marcado el momento en que por primera vez un tribunal juzgó a 2 marinos que estaban naufragando en medio de la mar y comieron los restos de un tercero. Están los casos de tiempos modernos. El último de los citados en la obra es la de los uruguayos en esa caída del avión que los llevaba al campeonato de rugby. Tenemos el caso, reitero, de el canibalismo, las enfermedades productos del mar, y este libro va llevando lentamente hasta la forma de comer actual, donde el hombre hace una retrospección, o sin hacer la retrospección, hace una retrogradación a antes de la aparición de la cocina. Porque ya anunciábamos en programas anteriores que la cocina, o sea, la domesticación del fuego, la hoguera, el pocus por parte del hombre, posibilitó la reunión, la distribución de tareas, quien prende el fuego, quien corta las presas, quien pela las papas, quien adereza, quien controla, quien reparte, quien limpia. Todo eso hizo que el hombre segregarice, o sea, se comunique y comience su vida en sociedad. Sin embargo, la cocina actual, donde prima un nuevo invento, el microondas, hace que, por más diversa que sea en su presentación, el hombre actual coma solo, con su celular en mano, su tablet, el televisor en la pared, en su oficina, en un modo moderno de calentar distinto al que calienta el fuego, que lo hace por los rayos infrarrojos. Esto lo hace de una manera distinta, por ondas, ya veremos cómo, que logra solamente mal calentar, desaborizada y desabridas las comidas. Pero bueno, todo esto vamos a ir, reitero, dando lectura en esta obra que pasa a formar parte de nuestra biblioteca, sugerible para vuestras noches de lectura. Se titula Historia de la comida, alimentos, cocina y civilización. Felipe Fernández Armesto es el autor inglés, nacido en Londres en 1950, e historiador.
Realmente, reitero, una obra que trata de forma magistral la historia de la comida. Cuenta desde ya los orígenes mitológicos del fuego, del cual es un enigma. La vez pasada anunciábamos algunas hipótesis de cómo pudo haber el hombre domesticado el fuego. Pero él habla también de ese mito en el cual Prometeo roba el fuego a los dioses del Olimpo y entrega al hombre. Cuenta cómo son las costumbres cuando el alimento se volvió producto místico o como forma de ofrendar a los dioses. En las culturas hindúes, mongólicas, chinas, persas, incas, aztecas, realmente una historia apasionante, que la vamos a dar lectura aquí, en nuestras Contando Historias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.